La semana pasada, en el contexto del muy interesante ensayo escrito por Gerardo Esquivel bajo el patrocinio de Oxfam sobre la desigualdad extrema que caracteriza a nuestro país, iniciamos una discusión sobre qué hacer al respecto. Queda claro que, dada la magnitud del problema, la solución necesariamente involucra el cobro de impuestos y un gasto público dirigido a corregir esta desigualdad. El problema es que hasta ahí llega el acuerdo sobre el tema. Muchos piensan que hay que cobrar más impuestos, pero ¿cuál es la estructura fiscal adecuada? En particular, ¿cuál debe ser la mezcla de impuestos directos como el ISR e indirectos como el IVA? Además, ¿cómo lograr convencer a los contribuyentes de que estos impuestos se gastarán bien en un doble sentido? En lo que se tienen que gastar para remediar el problema y no otras cosas, y de forma eficaz y eficiente. E incluso si se recauda más y gasta mejor, hay quien piensa que no es suficiente, que se necesitan otras cosas como una mayor competencia en lo económico y más transparencia en lo político para evitar que unos pocos tengan tanto dinero y tanto poder político. En fin, se trata de un reto no trivial y un tema que está presente y se debate en la mayoría de los países del mundo. Javier, tú eres de los que piensa que hay que cobrar muchos impuestos, que está muy bien, perfecto, pero a ver, ¿qué pasa cuando, o sea, lo vimos, está en el libro de Peña Nieto, está en el ensayo de Gerardo Esquivel, de que tú cobras impuestos, o sea, tú ves al país la estructura del ingreso antes de los impuestos, cobras impuestos, gasta el gobierno y luego ves al país otra vez después y no pasó nada. Claro. O sea, no tiene. Entonces, si me van a cobrar más impuestos para seguir replicando eso, yo digo no. Bueno, claro. A ver, ¿Estás de acuerdo? Claro, si me van a cobrar impuestos para llevar ese dinero, ponerlo en una cuenta personal en Suiza, tampoco. Claro. Si me van a cobrar impuestos para ponerlos en una hoguera y quemarlos, tampoco. No, lo primero sí pasa, lo segundo no. Se me ocurren muchas razones. Lo primero sí pasa, por sí. cierto. Lo segundo no necesariamente, sí. ¿No? Nadie quema dinero, sí. Pero muchos sí se llevan su dinero a Suiza. Vayamos, yo creo que un argumento es gastan mal. Entonces, hasta que no gasten bien, sí, yo no pago impuestos. Correcto. Déjame darte mi postura respecto a ese argumento. No pago más impuestos. Déjame darte mi postura. Creo que hay aquí dos temas importantes. Yo no creo que sea una cuestión de secuencia. Yo creo que hay que gastar mejor y al mismo tiempo cobrar más impuestos. Es decir, no hay que esperar a que México sea Dinamarca para convencerte de que pagues impuestos como se pagan en Dinamarca, porque nunca va a pasar. Y creo, porque para llegar a Dinamarca necesitas dinero, y creo, necesitas cobrar impuestos, y creo que lo que quieres crear es legitimidad y credibilidad, y eso se genera cobrando más y gastando mejor de manera simultánea. Esa sería mi postura. Es decir, no creo que es una cosa de primero uno y luego el otro. Creo que hay que, y no significa de golpe cobrar 50% ISR, claro que no. Ir cobrando más y gastando mejor, y es lo que propone también Gerardo Esquivel en su documento. No propone cobrar más impuestos y punto. Propone las dos cosas, cobrar más y gastar mejor. Ahora, déjame también decirte lo que pienso de todo es simultáneo. Yo, que quede claro, mi postura es no. Primero demuéstrenme que se gastan bien el dinero y luego súbeme los impuestos, con mucho gusto. La otra cosa es que generalmente cuando yo escucho ese argumento y me doy cuenta que se utiliza en Suiza, en Dinamarca, en Inglaterra, en Estados Unidos, en una de esas, detrás de esa postura, lo que hay, y no quiero decir que esto está mal, es una postura ideológica sobre el Estado y el papel del Estado en la economía. Entonces no nos ocultemos detrás de que si no gastan bien, que no me cobren más. Entonces discutamos el tema ideológico. Detrás de eso, o sea, si en Dinamarca los ricos dicen eso, y ahí sí gastan mucho mejor que aquí, de manera más transparente, más eficaz. Si en Dinamarca los ricos... A mí me importa México, no Dinamarca. Estoy haciendo la comparación para que te des cuenta que detrás del argumento de que es que gastan mal, si escuchas ese argumento en países que gastan bien, significa que no es una observación empírica, es una postura ideológica que puede ser válida. Pero entonces los argumentos no es que gasta mal, los argumentos es que yo quiero un Estado que no gaste mucho porque creo en una libertad individual, en la responsabilidad individual. Hay una serie de buenos argumentos sobre por qué el gobierno no debe de gastar y no debe cobrar muchos impuestos, pero discutamos esos argumentos. Muy bien. O por lo menos separemos ese argumento ideológico del argumento Héctor empírico. Y Jorge, ¿no? Porque yo los estoy viendo aquí como... A ver, Jorge. Yo tiendo a estar de acuerdo con Javier. Sí, más bien agregaría un elemento que no necesariamente es incompatible con lo que ya dijo, que es si te toca pagar más, paga más, y si no te gusta cómo gastan, da la pelea porque gasten bien.
Da la pelea como puedas, votando, viniendo a Foro TV y a las decenas de millones de mexicanos que nos escuchan, decirles que se alcen en armas para que gasten bien. Nos escuchan hipnotizados. Hipnotizados, no, obnubilados, dice, ¿qué es eso? Bueno, pero la verdad es que no me parece que el argumento de hasta que no gasten bien, yo no pago. A mí me subieron los impuestos, yo pagué el doble en el 14 de lo que pagué en el 13. Correcto. Y gané 25% más. O sea, sí me dieron un llegue bastante fuerte. ¿eh? Bueno. O sea, con lo marro, me sale lo Gutman, o sea, lo marro que soy, bueno, me duele hasta el alma, pero prefiero pagar y luego venir a armar escándalo el que pueda, de que gasten mejor y gasten en otras cosas. Por ejemplo, no gasten lo que salió la semana pasada en el Washington Post, 3.5 mil millones de dólares en 2 años comprando armamento a Estados Unidos. Ese gasto a mí no me parece. Sí. Pero a mí me gusta más ese tipo de razonamiento que el otro, porque yo creo que Javier tiene razón. Yo no conozco país del mundo donde los ricos quieran pagar impuestos. Bueno, los pobres tampoco, nadie quiere. Digo, escuchas a los franceses, bueno, se ponen histéricos con eso, terminan pagando 40% del PIB de impuestos. Y tiene un sector público inmenso y muy eficiente en general. Los italianos, bueno, hacen todas nos quedamos chiquitos. Ya quisiera yo poder entrar a un hospital como público como los franceses. Pues el de los de Italia. O que me den la educación pública que hay en Francia. Eso sí. Pues, ese es el otro. Claro, desde luego que sí. Bueno, pues sí, el problema es que... A ver, tú pagaste más impuestos, yo pagué también más impuestos. Vamos a ver el año que entra si cambió la distribución del ingreso en México. Nada. Y entonces, ¿para qué sirvieron entonces? A ver, que quede claro, nada más una aclaración sobre eso, que quede claro el argumento de Gerardo Esquivel en ese documento. El argumento de Gerardo Esquivel es que precisamente la estructura fiscal favorece al 1%. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, esto debería de... A ti, Leo, si crees en la justicia, en la igualdad, en la solidaridad, una mejor distribución, etcétera, etcétera, deberías decir por lo menos que cambie la estructura fiscal. No, claro. Igual que no suban los impuestos. Pero eso significa cobrarte más impuestos a ti. Idea, que quede claro. Una mejor idea. Falta Héctor aquí. Convéncelos que nos paguen más acá en los televisos. Uy, eso está más difícil que el gasto público se mejore en México. Esa no va a funcionar. El tema por donde empezamos esta discusión la vez pasada fue recordando esta gráfica muy impresionante de la OCDE, en donde, digamos, compara países como Colombia, Brasil, México, Alemania y Francia, creo. Y cuando haces la cuenta de quién produjo, de qué porcentaje de la población produjo la riqueza y por tanto cuál es la acumulación de riqueza producida, es muy parecido. Está acumulada la riqueza producida en un porcentaje pequeño de la población. La diferencia es que cuando pasan los impuestos en Francia y en Alemania, hay una baja muy considerable de la desigualdad del ingreso. Sirve para distribuir. Y mientras que pasa por Brasil y por México y por Colombia, apenas. Ahora, una de las razones por las que esto sucede es porque los impuestos que toman los estados alemán y francés son muy altos. Son del orden del 38, del 40, del 41%. Y es por eso, y porque lo gastan bien, aunque en todos lugares hay quejas contra las burocracias y los dispendios, igual que las oyes aquí, es por eso, por la tajada que le quitan a la producción y reparten por lo que hay el efecto en el ingreso. En México padecemos la desgracia de tener una intolerancia, de haber alcanzado un nivel de intolerancia a los impuestos como la tuya, mucho antes de estar ni siquiera remotamente cerca de la cantidad de impuestos que necesitarías para tener la posibilidad de este cambio en el ingreso después de impuestos. Estamos atorados en el 11%, por ahí, de ingresos sobre la renta, no sé si incluye el IVA, y luego teníamos, hasta donde yo recuerdo, unos ingresos públicos de la empresa petrolera. Total, México tenía en total como un 22% de su PIB dispuesto para los ingresos. Le faltan 20 puntos para estar donde está España o Dinamarca o Alemania. Les faltan 20 puntos. ¿Cuándo vamos a llegar ahí? Bueno,
Pues nunca, porque nuestra intolerancia a los impuestos hoy es del tamaño de la que pueden tener los suecos, pueden tener los alemanes, ni un punto más, no te voy a dar ni un punto más. ¿A qué se debe la intolerancia? Bueno, se debe a muchas cosas, entre otras cosas a una vieja historia de un Estado que cuando pudo y tuvo el poder de hacerlo, no estableció un sistema de impuestos del tamaño, de la intensidad o de la proporción europea, que por cierto, son esas sociedades que estamos mencionando las que han alcanzado, con todas las críticas que les quieras hacer comparativamente en el mundo desarrollado, las sociedades más equilibradas, más prósperas y más equitativas. Y lo han hecho así, sacando de la riqueza que producen unos cuantos y que se la apropian, quitándoles una tajada enorme y repartiéndola abajo en bienes públicos. Estados Unidos, que no tiene ese sistema, sigue siendo la sociedad más rica, la sociedad más próspera, más innovativa, pero tiene unos bolsones de pobreza, tiene unos contingentes de privación realmente inexplicables, inexplicables en una sociedad de esa productividad y de esa riqueza, ¿no? Y es por eso, porque no tienen estos mecanismos de reparto que yo creo que se han alcanzado de una manera muy saludable y muy comprobadamente positiva para sus sociedades en la Europa desarrollada. Yo sí quisiera agregar a esto que, yo creo que el régimen revolucionario, la RM, que pudo haber hecho ese incremento en los impuestos, no lo hizo porque más impuestos significaba más responsabilidad política. No. Más rendición de cuentas. No. Sí creo que cambiaron, los regímenes políticos dijeron, mira, cobra poco porque si cobramos poco no nos van a estar fregando tanto, ¿no? Y nos volvimos intolerantes a más impuestos. Yo creo, tú dices por la estructura fiscal, yo digo, insisto, por los abusos que se han hecho al gasto público. Sin duda. A ver, diario vemos en el periódico abusos, dispendios, de manera impresionante. ¿Cuántos gobernadores en Estados Unidos tienen avión, Jorge? Leo, si ves muy pocos. La historia es mucho ¿Sabes más... que aquí en México todos los gobernadores tienen avión y algunos más de un avión? Si no, ¿para qué se es gobernador? Bueno, por eso, a ver. No, pero la historia... yo voy a pagar más impuestos para que viajen cómodamente en avión. La historia es mucho más larga que eso, Leo. No te indignes tanto. La historia es mucho más larga de eso y empieza en 1824. Sí. No empieza con la Revolución Mexicana. No estoy negando que la corrupción, el desvío de recursos, la ineficacia en el gasto no sea parte de la historia. Claro que es parte de la historia, pero es una parte. Y si no, nada más nos enfocamos en eso y nada más nos indignamos, jamás vamos a arreglar nada. La historia es mucho más larga y tiene que ver con muchas otras cosas. Tiene que ver con, por ejemplo, fuentes alternativas de recursos, como fue el encaje legal y como fue el petróleo. Tiene que ver con una presión de ese 1%. No es que el gobierno decide no cobrarles impuestos. Y no lo digo yo, te lo dice Warren Buffett en Estados Unidos. Sí. Él habla de la frase la revolución de los ricos. Sí. Tiene que ver con una postura ideológica y tiene que ver también con una teoría económica, que igual está bien, no sé, de que si cobras impuestos impides el crecimiento, etcétera. Yo creo que la historia es mucho más compleja de que nuestros gobernadores compran aviones. No, yo no, a ver, no los minimices ni los simplifiques. Ahí te fuiste. No, a ver, yo estoy dando como ejemplo el tema de los aviones para un Estado que gasta mal. Un Estado que agarra poco dinero del 1% y lo distribuye, por cierto, para que todos esos funcionarios sean, la mayoría, parte de ese 1%. Entonces, bueno, sí... Insisto, yo sí creo, ideológica y empíricamente, que primero nos demuestren que se gastan bien la lana y luego nos suban los impuestos. Ustedes, al parecer, estoy en minoría. Estoy en minoría en esta mesa, pero bueno. No es un antes o un después. Es que, es decir, el volumen a veces te hace gastar bien la lana. Por ejemplo, Jorge y yo hemos insistido en una cosa tan obvia de la que se deja de hablar, que si tú quieres realmente mejorar la educación mexicana, tienes que volver a la escuela completa, tienes que tener niños que estén en la escuela 6, 8 horas, sí, aprendiendo distintas cosas. Bueno, para hacer eso, casi tendrías que, no digo duplicar, pero darle
un crecimiento gigantesco al gasto educativo para poder ofrecer algo, un bien público de verdadera calidad, en el sentido de que aquí va a estar este niño 6 horas en la escuela, con otras 2 horas de aprendizaje de materias, y su maestro, y va a tener un maestro de educación física y un maestro, y todo eso es muchísimo más dinero. Es decir, y ya se nos hace enorme la cantidad de dinero y lo mal que se gasta en la educación pública. Sí. Y es verdad, pero incluso si lo gastaras bien, para poder cumplir esto con una escuela de tiempo completo, necesitaría recoger muchísimos más impuestos. ¿Y qué te digo de los hospitales? Sí. No, por supuesto, pero tú dices la educación, yo estoy dispuesto a pagar más impuestos para que haya mejor educación. Mientras tanto, lo que estoy pagando y lo que estoy viendo cómo se lo gastan, es que hay muchos rentistas. ¿Cuánto ese dinero se lo llevan rentistas? ¿Cuánto? A ver, ¿por qué te ríes, Javier? Porque México es el país que menos gasta en educación. ¿Cuánto se lleva la CETEG? ¿Cuánto? Todo ese dinero que se diluye, que está ahí. México no gasta poco, por cierto, en educación, ¿eh? Como proporción del producto. Lo que digo es que lo que importa es por estudiante, Pues, y es el país que menos gasta. En la El que OCDE. menos gasta. Pero como proporción del Producto Interno Bruto no gastamos poco. Y comparado a lo que yo gano, gasto un chorro. Y comparado, yo te voy a decir, con el porque servicio que tenemos- recibe la población, porque tenemos pésimo. una- Entonces hay que recortar el gasto de Pésimo. educación. Tu propuesta es recortar el gasto de educación. No, bueno, no Porque hay recortar, rentistas, pero tampoco subir. Se desperdicia. Tampoco Hay que subirlo. hay que recortarlo. Bueno, sí, yo le recortaría bastante Ok. en el dispendio. Ok, y en desde salud luego. también. Pues en donde haya Hay que dispendio, recortar. desde luego. Hasta que no nos... Tal vez Desde la luego, manera de hacer que en el gasten dinero bien es que- recortando. En el En la dispendio, UNAM, desde no luego. sé, a lo mejor no sería tan mala idea. Bueno, la UNAM, ¿cuánto Ocho. dispendio hay en la UNAM? Alcanza para lo poco y para el dispendio y para la corruptela, pero no alcanza, están lejísimos de alcanzar para la creación de bienes públicos de alto rendimiento y de cobertura total. Lo que te falta de dinero para tener un sistema universal de salud son como, según Levy, 5 o 6 puntos del PIB. del Nada PIB. más para eso. Sí. Nada más para eso. Sí. Y ya tienes las instituciones. No sé cuánto te falte para un sistema de escuela completa de educación pública equiparable a la escuela francesa. Debe faltar como 3 veces. Bueno, entonces te alcanza para la corruptela, pero no te alcanza para la función grande, seria, estratégica de un país que otorga bienes públicos cobrando altos impuestos. Ese es el error de López Obrador. Pensar que si quitamos la corrupción nos alcanza y nos sobra. Claro que no. Claro que no nos sobra, por favor. No, claro que no, pero parecería que tu argumento es ese. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a... Eso sí arde, ¿eh? Me estás acusando de pejista. ¿A mí? Sí, Ahí hay un... eso sí arde. Eso Yo siempre he dicho que tenemos una izquierda neoliberal que no quiere cobrar impuestos. que comparte tu Pues sí, postura, pero que el problema es... nada más es dice que no cobro compran impuestos, aviones. pero sí voy a subir el gasto. Pues a ver cómo le hacen, viejo. Lo cual nos A va a la griega. llevar a la griega. A la griega. Ahorita vamos a hablar de Vamos a la Grecia. griega, Vamos a hacer una pausa y Como tú regresamos. sugieres, combatiendo la corrupción. No, primero.